cristianos. Por ello, desconozco qué actividades y en qué medida suelen castigarse o investigarse. He dudado no poco sobre si existe alguna diferencia por razón de la edad, o si la más tierna infancia no se diferencia en nada de los adultos, si se concede perdón al arrepentimiento, o si no le sirve de nada al que ha sido cristiano el haber dejado de serlo, si se castiga el nombre mismo, aunque carezca de delito, o los delitos están implicados en el nombre. Entre tanto, he seguido el siguiente procedimiento. En este caso nos encontramos una vez más ante la cognitio, este ejercicio del imperio por parte de, en este caso, del gobernador de Roma en Bitinio Ponto, con los que eran traídos ante mí como cristianos. Les pregunté si eran cristianos. A los que decían que sí, les pregunté una segunda y una tercera vez, amenazándolos con el suplicio. Los que insistían, ordené que fuesen ejecutados de inmediato. No tenía, en efecto, la menor duda de que, con independencia de lo que confesasen, ciertamente esa pertinacia e inflexible obstinación debía ser castigada. Veamos cuál era la actitud de Roma ante la disidencia. O sea, no había tolerancia, ¿no? Tolerancia cero. Hubo otros individuos poseídos de semejante locura que anoté que debían ser enviados a Roma, puesto que eran ciudadanos romanos. Nos vamos al orden, ¿no? Luego, en el desarrollo de la investigación, como suele suceder, al ampliarse la acusación, aparecieron numerosas variantes. Me fue presentado un panfleto anónimo, conteniendo los nombres de muchas personas. Los que decían que no eran ni habían sido cristianos, decidí que fuesen puestos en libertad, después que hubiesen invocado a los dioses, indicándoles yo lo que habrían de decir, y hubiesen hecho sacrificios con vino e incienso a una imagen tuya. Recuerden que el emperador era divino. Era un dios, de hecho, que yo había hecho colocar con este propósito junto a las estatuas de los dioses, y además hubiesen blasfemado contra Cristo, ninguno de cuyos actos se dice que se puede obligar a realizar a los que son verdaderos cristianos. Otros, denunciados por un delator. Esta palabra delator está asociada al procedimiento de la Ordo. Dijeron que eran cristianos, luego lo negaron, alegando que ciertamente lo habían sido, pero habían dejado de serlo, algunos hacía ya 3 años, otros hacía aún más años, y algunos incluso más de 20 años. Todos estos también veneraron tu imagen y las estatuas de los dioses y blasfemaron contra Cristo. Por otra parte, afirmaban que toda su culpa o error había sido que habían tenido la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y de entonar entre sí alternativamente un himno de honor de Cristo, como si fuese un dios, y ligarse mediante un juramento, no para tramar ningún crimen, sino para no cometer robos, ni hurtos, ni adulterio, ni faltar a la palabra dada, ni negarse a devolver un depósito, cuando se les reclamara que, una vez realizadas estas ceremonias, tenían la costumbre de separarse y reunirse de nuevo para tomar alimento, pero normal e inofensivo, y habían dejado de hacer esto después de mi edicto, en el que, según tus instrucciones, habían prohibido las hermandades secretas. Como cualquier buen estado autoritario, no podía permitir la reunión de personas bajo estas condiciones. Por todo ello, consideré que era muy necesario averiguar por medio de 2 esclavas, que se decía eran diaconisas, qué había de verdad, incluso mediante tortura. No encontré nada más que una superstición perversa y desmesurada. Por ello, después de aplazar la audiencia, me apresuré a consultarte, pues me pareció que se trataba de un asunto digno de tu consejo, sobre todo a causa del número de implicados, pues muchas personas de todas las edades, clases sociales e incluso de ambos sexos son y serán llamados ante el tribunal. Veamos la respuesta de Trajano. Has seguido el procedimiento que debías, mi querido segundo,
en el examen de los casos de los que habían sido llevados ante ti como cristianos. En efecto, no puede establecerse una regla con valor general que tenga, por así decirlo, una forma concreta. No han de ser perseguidos. Si son denunciados y encontrados culpables, han de ser castigados. De tal manera, sin embargo, que quien haya negado ser cristiano y lo haga evidente con hechos, es decir, suplicando a nuestros dioses, consigue el perdón por su arrepentimiento, aunque haya sido sospechoso en el pasado. Y esta es la frase que es de una modernidad asombrosa. Sin embargo, los panfletos presentados anónimamente no deben tener cabida en ninguna acusación, pues no solo se trata de un detestable ejemplo, sino que no es propio de nuestro tiempo. 1900 años antes se escribe esto. Bueno, entonces en este caso encontramos un texto, correspondencia imperial entre un gobernador y el emperador, que concierne a los cristianos. ¿Hay algún texto en el Nuevo Testamento que recoja indicios de esta situación? Como mencioné hace un momento, me parece que sí, y es esta primera epístola de San Pedro, ¿no? Y leeré nada más un par de pasajes. En primer lugar, recordemos de dónde era gobernador Plinio el Joven, de Bitinia Ponto. Primera epístola de San Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros en la dispersión, en el Ponto, primer nombre, Galacia, también está en Asia Menor, Capadocia, Asia y Bitinia. Están en Bitinia y en el Ponto, y además en otras 3 provincias. Estas personas en las que se dirige este texto. Y un pasaje que a mi juicio refleja esta situación también de persecución, en el caso de Plinio narrada desde la autoridad, en este caso desde quien es perseguido. Queridos, no os extrañéis del fuego que se ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Digamos, este es un pasaje entre muchos otros que refleja esta situación de persecución. Una pregunta que se podrían hacer ustedes es, bueno, si esta carta fue escrita por Pedro y tradicionalmente situamos su muerte en los años 60 del primer siglo, aquí estamos hablando ya de eventos que ciertamente narran a comienzos del siglo II, ¿cómo podría transminarse uno con el otro, ¿no? Y la respuesta podría ser la siguiente. Como otros textos contenidos no solo en el Nuevo Testamento, sino en la Biblia hebrea, casi ciertamente esta carta podría haber sido escrita por alguien más valiéndose del nombre de Pedro, ¿no? Es decir, se trataría de un texto pseudoepígrafo. ¿Por qué? Porque digamos, las correspondencias a mi juicio son tan notables, y dado de que en realidad la violencia que hacía en contra de los cristianos siempre fue focalizada, no habría, digamos, indicios de que en tiempos tan tempranos hubiese habido persecución en contra de los cristianos de los años 60 en lo que ahora es el norte de Turquía, ¿no? A mi juicio, este es un elemento interesante que comparto con todos ustedes. Pero digo, a través de lo que nos has logrado practicar en esta sesión, nos has logrado mostrar cómo el Nuevo Testamento toma forma de canal informático. ¿Podrás platicarnos cuáles son los medios que utiliza para poder transmitir este mensaje? Claro. Bueno, recordemos que a diferencia de nuestros días,
En el mundo antiguo, el índice de analfabetismo era elevadísimo, casi absoluto. Todos estos textos, digamos, eran obviamente escritos con el propósito de ser transmitidos, pero también la forma de escribir y la forma de conocer los contenidos era diferente a la nuestra. ¿Por qué? En el mundo antiguo, a diferencia de lo que pudiésemos creer por pinturas u otro tipo de documentos artísticos, el apóstol Pablo o cualquiera del resto de los apóstoles no se sentó en una mesa con el cálamo para comenzar a componer un texto. En el mundo antiguo los textos eran enunciados a un escriba, y ese escriba era el que se encargaba de recogerlos por escrito. Por lo que hace esta, digamos, sería la primera parte del proceso comunicativo. Okay. Digamos, la siguiente fase también era distinta al mundo moderno, ¿no? O sea, en el mundo antiguo uno no había un libro, un rollo de papiro, se iba a su cama, lo abría y se ponía a leer. Nunca ocurrió. Lo que sucedía era que las personas se reunían en comunidad, un lector daba cuenta del texto al resto de las personas y de esta forma se transmitía el mensaje, ¿no? Digamos, si bien el medio era este medio escrito, tenía en términos de los cuadros de comunicación, un codificador y un decodificador, que era el primer el codificador, quien era la persona que recogía el texto que le era dictado. El decodificador, la persona que leía el texto que había sido dictado. Pero voy a abrir aquí el cuadro, un cuadro que puede ser ilustrativo. Es interesante ver el cuadro con Sí, sí, exacto, ¿no? Este cuadro es interesante porque, digamos, nos muestra la forma como se lleva a cabo el proceso comunicativo, ¿no? Y en este proceso comunicativo a mí me parece muy interesante no solo la fase de cómo hay una fuente de información, cómo hay un transmisor, cómo hay un receptor y un destino, ¿no? Pues hay una señal que es transmitida, pero también en la lámina aparece una fuente de ruido. Y en este caso, si en los medios de comunicación electrónicos la fuente de ruido es muy importante, imagínense cuánto lo es más en textos transmitidos de esta forma, ¿no? O sea, cuánto de lo que técnicamente se conoce como ruido no está contenido en los textos, ¿no? Digamos, creo que es virtualmente imposible de saberlo con precisión, pero uno puede sospechar si con medios de alta fidelidad técnica el ruido está presente. En medios que carecen de esta capacidad de replicación fiel. Es un poquito como el ejemplo siempre del teléfono descompuesto. Y si eso pasa en 10 personas, sí, ahora, imagínate. También es interesante visualizando el cuadro que traes de Shannon. O sea, como si realmente era de una cuestión grupal, ¿no? Cómo se tenía que transmitir la información y ahora cómo pues, recibimos todo un aspecto un poco más individual. Sí, completamente individualizado. Y digamos, un error de interpretación en el que podemos incurrir es justamente aplicar estas prácticas y categorías modernas a un mundo que es completamente diferente, ¿no? A un mundo que se extinguió hace siglos, ¿no? Del que somos herederos, ciertamente. En esa medida podemos estar dotados de mejores herramientas para interpretar los contenidos que tenemos pertenecientes a otras culturas. Pero ciertamente con esta mediación de muchos siglos de interpretaciones y de reinterpretaciones y de lo que podemos llamar normalización de los textos, ¿no? Que es lo que nos hace
pasar lo que para otras personas podría ser obvio, ¿no? Como esta situación de que alguien irrumpe en un templo, causa un alboroto público y sale por su propio pie. Es como que en cualquier tiempo es extraño, ¿no? Claro. Y dentro de esta narrativa cristiana,